Saludos a todos. El día de hoy nos encontramos ante el doctor Dávila Escareño, quien va a tener a bien respondernos una serie de preguntas a quienes integramos la Academia Michoacana de Ciencias Penales y también a todos nuestros seguidores en redes sociales. Él es un experto en Derecho Penitenciario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos y va a explicarnos a grandes rasgos algunos temas relevantes en materia de prisión preventiva oficiosa a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las obligaciones que surgen justamente en este ramo frente al Estado mexicano por los diferentes instrumentos jurídicos que ha tenido a bien ratificar, especialmente la Convención Americana. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Podría contestarnos una pregunta, por favor? Para contextualizar a quienes nos escuchan, ¿podría explicarnos cómo surge el concepto de control de convencionalidad dentro del sistema interamericano y cuál fue el papel de la Corte Interamericana en su construcción? Sí, con mucho gusto. Primeramente, Guillermo, agradecer que me hayas invitado a esta entrevista, agradecer a la Academia Michoacana y también mandar un saludo al doctor Jaime Liera y a ti por esta entrevista que me haces. Sí, con mucho gusto. El control convencional tendríamos que entenderlo como, como un método hermenéutico de interpretación en el tema de los derechos humanos. El control convencional prácticamente surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial en la Convención Americana de 1969, aunque aquel control convencional es un control concentrado en sede internacional que realiza tanto la Comisión Interamericana en Washington, D.C., como la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, y a ese tipo de control le podemos llamar control convencional concentrado, el que se da en sede internacional y que tiene su fundamento precisamente en la Convención Americana, en el preámbulo que establece la convención, que dice que como los derechos humanos no pertenecen a un grupo determinado, a una persona o un estado parte, sino que son universales, son absolutos, pues surge la necesidad de crear una corte de naturaleza internacional que los proteja y que sirva como coadyuvante o complementaria a la que los estados parte ya realizan. Es decir, que los estados parte ya realizamos una defensa de los derechos humanos y la Corte Interamericana viene a coadyuvar, a complementar en ese sistema protector de derechos humanos que forma parte de la OEA, es decir, de la Organización de Estados Americanos. Y asimismo, Guillermo, con el paso de los años se ha ido conformando otro tipo de control convencional, que es el que conocemos como el control convencional difuso en sede interna ex oficio. Pero ese control difuso de convencionalidad pues ya es un control que ha ido conformando la Corte Interamericana a través de las quejas interamericanas y que prácticamente ha sido un invento de los jueces internacionales, principalmente de don Sergio García Ramírez, en el famoso caso Boyce y otros, en su voto particular, y sobre todo en Almonacid, en trabajadores cesados, en el caso Hellmans, que es un caso muy importante, en Rosendo Radilla, Flores Montiel, Lea Cantalia Libux contra Surinam, La última tentación de Cristo, y Ruano, y la masacre de Santo Domingo. O sea, todos estos casos y quejas interamericanas han ido conformando el control de convencionalidad. ¿Cómo lo han conformado? Primero han creado el término control de convencionalidad, que deben de ejercer los órganos y luego los órganos jurisdiccionales, los órganos de la Administración de Justicia en todos sus niveles, en sus respectivas reglas o leyes procesales. Han nombrado a los jueces de todo lo en funciones de internacional. Se ha interpretado la convención, y no solo la convención, sino también el parámetro, todos los tratados, pactos y convenciones de la OEA, que son alrededor de 27. Entonces el control convencional no solamente sobre la convención, sino sobre todo el parámetro y sobre la interpretación que hace la Corte Interamericana. También es importante establecer que el control convencional se extiende hasta los tribunales de las altas regiones, como dice la Corte, que se refiere a los tribunales constitucionales de cada país.
La Corte Interamericana ha ido haciendo una conformación, podemos decirlo de manera accidentada, sin un rumbo fijo más que el de la protección de los derechos humanos. Falta estructura, falta metodología, falta reglas procesales, faltan reglas sustantivas, falta jueces, falta prácticamente, prácticamente todo, nada más tiene sustento jurisprudencial, no tiene sustento legal. Pero bueno, ya es una nueva institución que funciona junto con el principio pro persona y el control de convencionalidad para el tema de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA. Excelente, es muy valioso lo que usted menciona y justamente de aquí surge una duda. Usted ya ha hecho cierta mención de la forma en la que ha ido evolucionando el control de convencionalidad, la jurisprudencia interamericana desde el caso Monastir Arellano, pero nos gustaría saber de qué manera es que esta evolución terminó creando un deber exigible a todos los jueces nacionales, incluso sin una declaración expresa de la inconvencionalidad por parte de la Corte Interamericana. Sí, bueno, esta obligación del control convencional es una obligación que debería de tener solo la Corte Interamericana y la Comisión en Washington. Sin embargo, como la Corte Interamericana se ha visto rebasada en la cantidad de quejas y en la cantidad de violación sistemática de los derechos humanos en toda América, pues decidió conformar este control convencional ex oficio en sede interna, una especie de control de convencionalidad en sede interna ex oficio, obligando a los jueces nacionales de toda la OEA en funciones de internacional. Si nos preguntáramos si esto es apropiado, pues yo creo que procesalmente hablando no. Sin embargo, en la práctica, pues es una forma de cómo los estados colaboran con la Corte Interamericana para la protección y ver reflejada o materializado los derechos humanos en la práctica, pero en sí yo considero que la obligación es de la Corte Interamericana y los estados partes, sí desde el enfoque constitucional, pero desde otro tipo de control, que es el que llamamos control constitucional, ellos tendrían que hacer un ejercicio de control constitucional, más no de control de convencionalidad. Sin embargo, el control de convencionalidad que creó la Corte Interamericana se fusiona con el control constitucional que realiza cada país y a eso la Corte Mexicana le llamó el parámetro del control de regularidad constitucional, que es la fusión de un control con otro, la fusión del control constitucional con el convencional. ¿Para qué? Pues para que el control convencional pueda funcionar. ¿Por qué funcionar? Porque el control convencional por sí mismo no funciona. No hay jueces, no hay juzgados, no hay reglas procesales, no hay reglas sustantivas, no hay nada prácticamente, ni siquiera fundamento legal, pero ya unido con el control constitucional, entonces ya hay todo, ya hay reglas procesales, ya hay jueces, ya hay materia, ya hay competencia, ya hay jurisdicción, ya hay todo. Entonces esa unión, pues la Corte le llamó parámetro de control de regularidad y es como los jueces nacionales ejercen una especie de control de convencionalidad y de constitucionalidad en sede interna, de manera como la Corte Interamericana lo perfiló, que se llama ex oficio. Es una obligación. El ex oficio significa obligación que tiene toda autoridad, todo órgano, principalmente los órganos judiciales y de la administración de justicia, para maximizar los derechos humanos, para interpretarlos bajo la herramienta, incluso yo diría, mejor que herramienta, el método hermenéutico de interpretación que se llama pro persona. Este método pro persona lo ubicamos en el 29 de las normas interpretativas de la Convención, que dice, grosso modo, no debe de limitarse los derechos humanos, no deben de suspenderse, de menoscabarse, de retrotraerse, de excluirse. El 29 de la Convención Americana, que es las normas interpretativas en materia de derechos humanos, nos establece muy claro que los derechos humanos no pueden limitarse en mayor medida que los que establece la Convención. No pueden excluirse, suspenderse, restringirse, menoscabarse ni retrotraerse. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen un principio que se llama progresividad. Son progresivos, son interdependientes, depende uno del otro y lo que se pretende es maximizarlos, no restringirlos. Te comento esto, Guillermo, porque la Constitución
y la interpretación de la jurisprudencia mexicana, sobre todo en la contradicción de tesis conocida, que es la 293 del 2011, se habla del tema de las restricciones constitucionales. ¿Qué es la restricción constitucional? A nivel mundial es un término que no puede ser admitido en el tema de los derechos humanos, porque los derechos humanos tienen que ser progresivos, no puede haber restricciones ni supresiones a los derechos fundamentales. Muchísimas gracias, doctor. De hecho, ahora que usted menciona justamente este tema de la contradicción de tesis 293 de 2011, me traía a la mente el hecho de que en su momento, cuando se llevó a cabo la audiencia pública sobre el caso de García Rodríguez, tuvo a bien un exministro de la Suprema Corte, apellidado Cosío, a hablar justamente de ese tema, en su calidad de testigo experto. Y él hacía mención acerca de la forma en la cual desde el ámbito mexicano se había querido construir esta figura jurídica a todas luces inconvencional de las restricciones constitucionales. Me gustaría saber qué tiene que ver la restricción constitucional con la prisión preventiva oficiosa. Si pudiera explicarnos por qué razón esta figura jurídica es relevante para el tema que nos ocupa. Sí, fíjate, esa pregunta que me haces es muy importante porque efectivamente el ministro José Ramón Cosío Díaz, como experto, como perito, experto internacional en estas quejas de Sonpax de Tecpile y García Rodríguez y Alpizar contra México, explica cómo la Corte mexicana se equivocó al hacer una interpretación incorrecta de la 293 del 2011, esta contradicción de tesis que surgió precisamente aquí en Michoacán entre el Tribunal Administrativo del Trabajo del Circuito de Michoacán contra el primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México. Esos dos tribunales discutían un tema muy específico: ¿cuál es el instrumento idóneo para tutelar los derechos humanos? Michoacán decía que era el control de convencionalidad en sede interna ex oficio. El Tribunal de Ciudad de México decía que era el amparo. La Corte, ¿cómo se pronunció en esos temas? Dijo, pues que ni tenía razón Michoacán ni tenía razón Ciudad de México, porque cada tribunal está hablando de un tema distinto. Mientras Michoacán hablaba del control de convencionalidad en sede interna ex oficio, México hablaba del juicio de amparo. Entonces determinó la Corte en la 293 decir que no había un punto de toque, un punto de coincidencia, y por tal se desechaba el fondo. Y claro que había un tema de toque, de coincidencia entre ambos tribunales, era cuál es el instrumento idóneo en México para tutelar los derechos humanos. Creo que tenía razón el Tribunal de México, el instrumento idóneo es el amparo. El control convencional que proponía Michoacán creo que no era el correcto. ¿Por qué? Porque el control convencional por sí mismo no puede controlar los derechos humanos. A través del amparo, entonces ahora sí ya puede controlar los derechos humanos, pero solo no. ¿Por qué? Pues porque el control convencional, ya inmerso en el control constitucional, ya puede y tiene, como decíamos, reglas procesales, instituciones, jueces, tiene todo. Entonces, el instrumento idóneo es el amparo, y el control convencional, aunque no es exclusivo del amparo, pues sí se puede ejercer a través de él. Y luego también en esta contradicción discutían otros temas, la jerarquía normativa entre Constitución y tratados. Michoacán decía que tenía la misma grada jerárquica y Ciudad de México decía pues que la Constitución estaba por encima de los tratados. Creo que aquí tenía razón Michoacán en el sentido de que la Constitución se pone a la misma grada de los tratados, pero en lo que no tenía razón Michoacán es que tratándose de temas de derechos humanos, no, la Constitución y los tratados son de la misma grada jerárquica en el tema que sea, no solo en el tema de derechos humanos, como lo decía Michoacán, sino en cualquier tema, porque nuestro 133 habla de una grada jerárquica que es Constitución, leyes federales y tratados como norma suprema de todo el país. O sea, un bloque de constitucionalidad es también la misma grada y se llama principio de supremacía, entendido como bloque. Eso menciona el 133, no como lo decía Michoacán, tratándose de temas
relacionados con derechos humanos, ¿no? En todos los temas. Y también discutieron en esa contradicción el tema de la obligatoriedad de la jurisprudencia interamericana y, por último, el tema de las restricciones. Y entonces Cosío, en el tema de las restricciones, pues bien apuntó en un artículo que por ahí recuerdo que publicó, que se llama La jurisprudencia infalible de la Suprema Corte, donde maneja su tesis positiva y su tesis negativa. Su tesis positiva y su tesis negativa en el ámbito jurisprudencial pues no es otra cosa más que lo que yo escribí hace 25 años, que se llamó la jurisprudencia, interpretación jurídica o ley. Yo proponía pues que a veces la jurisprudencia interpreta, deroga o contradice. Y obviamente que la jurisprudencia de la Corte pues sí es falible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decía Cosío acertadamente que los ministros y las ministras pues son humanos y pueden errar, pueden equivocarse, y en ese sentido algún juez puede declarar inconvencional la jurisprudencia de la Corte Nacional al ser o considerarla inconvencional. Pero en conclusión Cosío decía que la interpretación correcta de las restricciones es que la tesis 293 se refería a las restricciones expresas en el 29, es decir, en los casos específicos y excepciones que son casos de guerra, invasión o perturbación grave de la paz, no a cualquier restricción que tenga la Constitución. O sea, se refería a las del 29, más no a cualquier restricción que pudiéramos encontrar en la Constitución, como la prisión preventiva oficiosa del 19, o como el arraigo del 16, o como el trato discriminado de trabajadores de confianza del 123, o como la educación laica o cristiana del tercero constitucional. O sea que las restricciones a las que hablaba Cosío y las que habla la 293 es a las del 29, más no a cualquier restricción, o sea, el panorama abierto de restricciones constitucionales. Las restricciones constitucionales, Guillermo, en conclusión, no pueden estar permitidas en un documento constitucional ni en ninguna ley. Las restricciones no deben de estar en ninguna legislación. ¿Por qué? Porque van en contra de los derechos humanos. Las restricciones atentan contra el principio pro persona, atentan contra las normas interpretativas en derechos humanos, y las restricciones es un término que no debe de existir. Y es un término que se acuñó de una interpretación del rubro y de la síntesis de la 293, porque si se hubiera analizado, como dijo Cosío, la ejecutoria completa, pues el intérprete, los ministros de la Corte se hubieran dado cuenta que esas restricciones se referían a las del 29, no a la generalidad. Muchísimas gracias, doctor. Ahora que se menciona acerca de justamente este escenario en el cual la misma existencia de las decisiones constitucionales resulta vulneradora a los principios interpretativos de los derechos humanos, y al hecho de que ha habido una mala interpretación del artículo 133 constitucional desde la perspectiva de quienes han fungido en el máximo tribunal del país, desde su perspectiva, ¿considera que esto podría considerarse una suerte de resabio de la pirámide de Kelsen, que quizá todavía se sigue teniendo esa perspectiva filosófica jurídica en la que se asume que existen normas de mayor valía que otras, y eso permite de alguna forma atropellar este principio de supremacía constitucional que se hace referencia en el 133? Sí, esta pregunta que tú me haces es muy importante y muy profunda. ¿Por qué? Porque, como bien lo has dicho tú, varios investigadores o catedráticos se fueron a Austria, aprendieron las teorías kelsenianas, el positivismo de aquella época, regresaron a México y empezaron a difundir y a enseñar en las facultades la pirámide kelseniana, y fue una pirámide kelseniana que le enseñaban interpretando nuestro 133. Entonces esa pirámide la enseñaban interpretando el 133, o sea, a nuestro 133 le daban una interpretación piramidal. Pero ¿qué debemos de decir de esto? Que nuestro 133 no tiene nada que ver con la pirámide kelseniana del orden jurídico, de la jerarquía. ¿Por qué? Porque la pirámide es más o menos data del 1934, en Austria, con Kelsen. Kelsen es más o menos de esa época cuando trata su pirámide. Y nuestro 133 es milenario.
Nuestro 133 no tiene nada que ver con Kelsen, porque nuestro 133 inicia aquí en Apatzingán, en los sentimientos de la nación, no recuerdo si por ahí en el artículo 214, y luego se pasa a la Constitución Federal del 24, se retoman las leyes centralistas del 36, hay un periodo de judicialización del 57 al 17, es el periodo de judicialización del control constitucional en México, y que es lo que conocemos actualmente como nuestro 133. Entonces, si nuestro 133 data desde 1814, aquí en Apatzingán, en Michoacán, y la pirámide del 1934, pues para empezar no tienen una relación histórica, ni el mismo sentido interpretativo. Nuestra Constitución dice en el primer párrafo: esta Constitución, las leyes federales y los tratados que celebre el presidente y ratifique el Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Habla de un bloque de constitucionalidad. La pirámide kelseniana no. La pirámide kelseniana habla de una norma fundante, de una norma hipotética. Habla de la Constitución como norma primaria y como norma más importante de toda la jerarquía. Aquí no. Aquí la Constitución Federal no es la norma de normas. Aquí la norma más importante son tres: la Constitución, las leyes federales y los tratados, el bloque. Para Austria solo la Constitución como norma de normas. Esa pirámide no la encontramos en ningún párrafo del 133. Nuestro 133 solo tiene dos párrafos. Ese que te acabo de decir, que dice que esta Constitución, las leyes y los tratados serán la ley suprema de toda la Unión, y otro párrafo que dice: los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de cualquier disposición que pueda haber en contrario. Entonces, nuestro 133 habla de dos párrafos y nunca se ha reformado desde el 1814 a la fecha. Solo ha tenido una reforma de una cuestión gramatical ahí, de un término, pero de ahí en fuera se ha permanecido ese 133 intocable, y no tiene nada que ver con Kelsen. Solo que nuestros maestros nos enseñaban el 133 de manera piramidal. ¿Por qué? Pues porque la pirámide se les metió como un paradigma que no se podían sacar, porque era la influencia de esa época, y ellos pensaban que la Constitución austriaca y la pirámide kelseniana tenía que ver con México, pero en realidad no tienen nada que ver. Nuestro 133 es años antes que Kelsen. Kelsen es 1934, por ahí lo podemos ubicar. Nosotros, nuestro 133 es de 1814, Apatzingán, los sentimientos de la nación que todos conocemos. Es muy interesante esto que menciona, en virtud de que deja en evidencia que la manera en la cual se han ido adoptando ciertas metodologías de análisis del derecho ha sido inadecuada, puesto que lejos de regionalizar la enseñanza del derecho, adecuándola a las condiciones jurídicas propias de nuestra nación, solo se han importado algunas figuras jurídicas sin aterrizar adecuadamente y en forma armónica el respeto a la norma que nos rige. Es decir, es muy valioso evidentemente para poder construir nuevas prácticas jurídicas que beneficien a la población, introducir algunas figuras jurídicas valiosas del extranjero. Sin embargo, evidentemente es necesario no solamente introducirlas, sino armonizarlas adecuadamente, tanto en el plano de la educación del derecho como en el plano de la propia creación del derecho. Y señalando lo que usted ha hecho mención, quizá ahí fue donde fue la falla. No se hicieron las adecuaciones pertinentes ni se tomó en consideración la norma constitucional ya vigente. ¿Usted cree que podría hacerse un cambio en la enseñanza del derecho a partir de esta señalización que ha efectuado sobre esta mala interpretación de la pirámide kelseniana? Sí, yo creo que debemos de hacer preparar a los jóvenes, a las nuevas generaciones en hermenéutica, en argumentación jurídica, para que ellos sepan cómo deben de interpretarse adecuadamente los preceptos, las leyes. Y un ejemplo muy claro es este que dices tú del caso Son-Baxter, Tecpil y García Rodríguez y Alpizar contra México, donde la Corte Interamericana ha dado una interpretación adecuada a la prisión preventiva para que el derecho a la libertad no se considere una
una restricción arbitraria, no resulte ser arbitraria las detenciones, porque el derecho humano a la libertad es fundamental, no puede restringirse ni suprimirse, y para que no resulte ser una restricción o no resulte ser arbitrario, pues se requiere cumplir con un test de proporcionalidad, hacer un estudio del riesgo material, de la sustracción, de la no obstaculización, y ver los principios de que sea útil, necesaria, proporcional, racional, todo esto para la imposición de ciertas medidas. Y todo esto es una mala interpretación del 19 y del 16. El 16 en materia de arraigo y el 19 en materia de prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál sería una interpretación adecuada de estos artículos? Bueno, desde la argumentación jurídica, desde la hermenéutica jurídica, quien sabe argumentación, quien sabe hermenéutica, pues puede darle el sentido, el alcance, la interpretación adecuada que se debe de dar a cada uno de los preceptos. Y yo he llegado a la conclusión siguiente: si la prisión preventiva oficiosa le damos una interpretación en el sentido de que el juez tiene que aplicarla de manera automática, a rajatabla, sin necesidad o independientemente de lo que diga la defensa técnica y adecuada, si es automática, pues entonces se estaría atentando contra lo siguiente: contra lo acusatorio del sistema, contra el sistema acusatorio y oral, donde el que acusa tiene que probar. Se estaría atentando contra el debido proceso, como bien lo dijiste tú, contra la presunción de inocencia. Se estaría yendo en contra del principio de mínima intervención. La medida cautelar no sería excepcional, sería una regla, porque se impone en automática, y se supone que es la última ratio, es una medida excepcional que establece el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales como la última ratio, ¿verdad? Es cuando las demás medidas cautelares no son suficientes, y es un caso muy excepcional, pues entonces se aplica la prisión preventiva. Pero entonces, si lo aplicamos de manera automática y decimos la prisión preventiva oficiosa está en el 19 y los jueces tienen que aplicarlo de manera automática, se estaría atentando contra el control convencional, contra el principio pro persona, contra el derecho a la libertad, contra las sentencias de la Corte Interamericana, contra el test de proporcionalidad, contra la presunción de inocencia, contra el debido proceso, contra el principio de mínima intervención, contra el sistema acusatorio oral, o sea, y sería un atentado a la razón y al sentido común. O sea, se estaría atentando contra todo si le damos esa interpretación. Ahora, si le damos una interpretación adecuada al término oficioso, cambia el panorama. ¿Cómo cambia? Bueno, entonces si decimos, ¿qué se entiende por oficiosidad? Por oficiosidad se entiende que hay delitos que el legislador pone en un catálogo como graves, como parte de que el Estado en su política criminal pues tiene que atacar de manera apropiada, y por tratarse de delitos graves, entonces los fiscales no pueden ir a las audiencias y no se les puede pasar discutir la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, si estamos en el supuesto de los delitos que menciona, del catálogo de delitos que menciona el 19, y si el juez ve que al fiscal se le pasa debatir la medida, oficiosamente le tiene que decir que la debata. Entonces, pero fíjate aquí el sentido que se le debe de dar, el sentido correcto. ¿Cuál es la interpretación correcta? Que el término oficioso es que constitucionalmente el 19 le ordena, le obliga al juez para que él oficiosamente le diga al fiscal que debata la medida. Eso no significa que la va a imponer, depende de si la justifica o no, depende de la argumentación del fiscal y de la defensa. Entonces el término oficiosidad correctamente debe de entenderse que es una obligación constitucional para que el juez oficiosamente le diga al fiscal, porque está dentro de ese catálogo de delitos, que no se le pase discutir la medida. No quiere decir que la va a imponer. En este sentido, la interpretación correcta es que la prisión preventiva oficiosa no existe en el 19. El término oficioso es para este sentido correcto que te estoy diciendo, no es para la imposición. ¿Y cuál es el fundamento de la prisión? Es el 18. Si nosotros leemos el 18 constitucional, dice, en tratándose de delitos, solo por delitos, dice así el 18, solo por delitos que ameriten pena privativa, habrá lugar a prisión preventiva. No dice habrá lugar a prisión preventiva oficiosa, habrá lugar
a prisión preventiva justificada. El término oficioso y justificado no existe a rango constitucional ni a rango legal. ¿Qué es oficioso y qué es justificado? Es un invento de la Corte en las jurisprudencias y es un invento del operador en el sistema acusatorio oral por no entender adecuadamente el precepto 19 y 16 y el Código Nacional y el 18. Dice, solo por delitos que ameriten pena, delitos. Estamos ya para decir que hay un delito, tendremos que estar después de la vinculación de proceso. Cuando un juez ha dictado un auto de vinculación a proceso, quiere decir que ya se dieron datos, indicios, pruebas, que ya hay circunstancias de tiempo, modo, lugar, o sea que ya hay base suficiente, fundada, motivada de que estamos frente a delitos con un auto de vinculación. Entonces ahí ya, después de la vinculación a proceso, viene una mini audiencia que se llama de medida cautelar, y entonces ahí en la medida cautelar sí se podría llegar a discutir cualquier medida cautelar, pero no de prisión preventiva oficiosa justificada, sino de prisión preventiva, que es lo que dice el 18. Excelente, de hecho me parece muy valiosa esta interpretación que usted realiza, e inclusive asumiendo que la interpretación constitucional originalmente hubiese ido en el sentido que lamentablemente han querido imponer algunos juristas nacionales, en de que se estableciese esta suerte de pena anticipada consistente en enviar a una persona a prisión mientras se define si es inocente o no sobre un catálogo de delitos. Aún en ese escenario quedaría la cuestión de por qué razón se integró al interior del Código Nacional de Procedimientos Penales la posibilidad de no aplicar la prisión preventiva oficiosa, bajo el escenario de que a petición del titular del órgano acusador, en este caso el fiscal general de justicia del Estado o el fiscal general de la República, dependiendo del caso que se trate, se solicitase expresamente el que no se estableciese este tipo de sanción. O sea, en este tipo de escenarios, en todo caso, quedaría en evidencia de que habría una motivación más allá de lo jurídico para no fijar este tipo de sanciones adelantadas a quienes se encontraran los supuestos previstos en las normas, aún en el escenario que así fuera. ¿Usted qué opina sobre estas incongruencias que existen dentro de la legislación mexicana y el por qué existe esta suerte de politización del derecho constitucional como un mecanismo para castigar a algunos y beneficiar a otros dentro de esta lógica del derecho penal del enemigo? Sí, aquí, mira, esto que mencionas tú es muy importante porque hay mucha terminología que no concuerda. ¿Qué es lo que no concuerda? Retomando el tema que estábamos hablando de la oficiosidad, tiene que entenderse en ese sentido porque atenta contra una defensa técnica y adecuada, atenta contra una pena anticipada, contra la presunción de inocencia, debido a proceso y todo lo que dijimos. Prácticamente atenta contra todo. Y también el término justificado atenta contra todo. El término justificado, o sea, prisión preventiva justificada, tenemos que decir que el término justificado no es propio o exclusivo de la prisión preventiva. O sea, no hay una medida en el Código Nacional que diga prisión preventiva justificada, porque entonces tendré que decir brazalete justificado, embargo justificado, no salir del país justificadamente, prisión preventiva justificada. El término justificado no es un término que deba de aplicarse o adherirse a la prisión ni a ninguna medida. El término justificado es un término procesal, es una actividad, es un ejercicio que está en cada acto procesal. Es decir, si alguien va a un control de detención, ¿qué tiene que hacer? Justificar. Si eres fiscal o eres defensa, tienes que justificar en un control de detención. Si vas a una formulación de imputación, ¿qué tienes que hacer? Justificar. Si eres fiscal o defensor. Si vas a una audiencia de medida cautelar, ¿qué tienes que hacer? Justificar como fiscal o defensor. Si vas a una etapa intermedia, ¿qué vas a hacer? Justificar en la admisión o exclusión probatoria. Si vas a un juicio oral, ¿qué tienes que hacer? Justificar en alegatos de apertura, en interrogatorios, en contrainterrogatorios, en refrescamiento de memoria, en evidenciar contradicción, en concluir.
O sea, el término justificación es para cada acto procesal. Es un término que utiliza el litigante en cada uno de los actos y etapas procesales de todo el sistema, y no solo del penal, de todos los sistemas. Entonces el término justificación no es apropiado para una medida cautelar. Justificar tenemos que entenderlo como un acto que hacen los litigantes en cada actividad, en cada cosa que realicen en todas las etapas y procesos habidos y por haber. Entonces ni existe la prisión preventiva oficiosa ni la prisión preventiva justificada, que es lo único que existe, lo que dice el 18, prisión preventiva. Lo que dice el 155 del Código Nacional, prisión preventiva como última ratio. No hay prisión preventiva oficiosa ni prisión preventiva justificada. Esos son términos mal interpretados de la Corte y de los operadores del sistema. Y lo que tú dices, oye, y la pena anticipada y los efectos restitutorios también son términos mal empleados. ¿Por qué? Porque en un sistema de justicia penal ni tiene que haber pena anticipada, porque atenta contra el debido proceso y la presunción, ni tampoco justicia restitutoria. O sea, ni probadita de justicia, ni pena anticipada, ni una ni otra. La pena anticipada es violatoria de derechos humanos. ¿Cuándo debe de haber pena? Con una sentencia condenatoria. ¿Cuándo debe de haber justicia? Con una sentencia condenatoria o absolutoria. O sea, la justicia tiene que darse en el momento procesal oportuno, y el momento procesal oportuno para impartirse justicia es en la sentencia misma, ya sea absolutoria o condenatoria. Las penas, cuando deben de imponerse, en la sentencia, en la condena, una sentencia condenatoria, no anticipadamente, porque anticipadamente resulta ser violatorio del debido proceso y de la presunción de inocencia. ¿Qué necesitamos hacer en México? Primero investigar y luego sancionar, imponer penas. En todo el mundo se investiga y luego se imponen penas. En México se imponen penas y luego se investiga. O sea, entonces no está bien ni la pena anticipada ni la justicia restitutoria, ni una ni otra. Tiene que darse en el momento procesal oportuno, y el momento oportuno es la sentencia. Excelente, todo esto que me menciona me parece especialmente relevante, y desde mi perspectiva, conforme se ha ido construyendo un catálogo más amplio de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa dentro de esta visión politizante que ha creado tanto el legislador mexicano como también las autoridades encargadas de administrar justicia, es más que evidente una suerte de lawfare o de politización de la materia penal, y también es más que evidente el hecho de que esto ha venido de la mano de una suerte de demagogia punitiva. Desde su perspectiva, esto hace sentido el que se utilice el derecho, especialmente el derecho penal y penitenciario, como un mecanismo de captación electoral, y como un mecanismo también de captación de ciertas prebendas o de ciertos beneficios políticos por parte de nuestros gobernantes. Sí, es que este tema que tú me planteas es muy delicado, porque en el tema interpretativo y en el tema de la prisión preventiva oficiosa y justificada, el asunto, creo que el gran problema está en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. ¿Por qué? Porque hay personas que no son las apropiadas para estar en esos cargos. El ejecutivo porque no respeta las sentencias internacionales, ni el legislativo. El legislativo porque crea estas reformas al 19 implementando el catálogo de delitos graves, cuando lo que debe de hacer el legislativo es suprimir el 19. ¿Por qué? Porque ya hay sentencias, como bien lo dijiste tú, San Pax de Tecpili y García Rodríguez y Alpiza contra México, donde por sentencia internacional, de manera específica el 2 de la Convención nos dice que el derecho interno, nuestro derecho constitucional de la prisión preventiva oficiosa, lo adecuemos a los estándares internacionales de derechos humanos. O sea, la sentencia fue para que quitáramos la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en México, no para incrementar el catálogo. O sea, el legislador creo que lo entendió a la inversa. Se requiere suprimir la prisión preventiva oficiosa y el arraigo porque resultan ser restricciones constitucionales que atentan contra los derechos humanos de la libertad personal y son
a través del arraigo y la prisión preventiva, donde se practican la tortura, la desaparición forzada, los tratos crueles inhumanos, la incomunicación, que es una especie de tortura también. Entonces la Corte Interamericana nos dijo, suprima sus artículos constitucionales que no se adecúen a la Convención. No dijo, reformen y adicionen el 19 e incrementen el catálogo. Pues si hay una sentencia, el legislador ya no tiene nada que andar haciendo nada con la prisión preventiva oficiosa. Ya fue declarada inconvencional, y si el legislador y el ejecutivo no la entienden, y si el judicial todavía le echa o pone de su parte no entender adecuadamente la interpretación, entonces tienen la culpa los tres, la división del poder, el ejecutivo y el legislativo por hacer esas reformas y el judicial por no dar una interpretación conforme. Si el judicial también diera una interpretación acorde, pues no es necesario ni jurisprudencias de los plenos regionales ni de la Corte, basta con la sentencia interamericana y una interpretación, un ejercicio del control convencional difuso ex oficio, que todo juez lo puede hacer, donde compara la convención con el derecho interno y declarar la prisión preventiva inconvencional. ¿Sería declarar inconvencional? No, porque la Corte ya la declaró inconvencional, sería replicar o nada más sería ser vocero de lo que la Corte Interamericana ya hizo y que se llama cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Ya la prisión preventiva oficiosa no existe en México, ya fue declarada inconvencional. ¿Qué tendría que hacer el juez en un caso donde quieran imponer eso? Pues decir ya ha sido declarada inconvencional, es cosa juzgada y ya no tengo por qué interpretar sobre eso porque ya existe una sentencia y precedentes en la Corte Interamericana. ¿Es necesario que haga jurisprudencia la Corte en pleno, en salas o en plenos regionales o en colegiados? No, ya no es necesario. Ya toda esa jurisprudencia que salga del Poder Judicial es innecesaria. ¿Por qué? Porque ya está la sentencia internacional y ya nos ordenaron que suprimiéramos nuestro 19 y nuestro 16. Es solamente acatar las sentencias internacionales y ejercer un adecuado control convencional dentro de su diálogo jurisprudencial que pudiera haber entre el Poder Judicial Federal, Corte Mexicana con Corte Interamericana. Excelente, le agradezco muchísimo el que nos haya dado la oportunidad de entrevistarle. Lo que ha mencionado resulta especialmente valioso porque fija con claridad el posicionamiento que se ha efectuado desde el sistema interamericano respecto a esta figura jurídica y los retos que tenemos en materia de armonizar en nuestra legislación interna a los estándares que la Corte Interamericana ha fijado respecto a este tema que es tan relevante para los mexicanos. Espero que tenga un excelente día. Agradezco muchísimo el que nos haya dado la oportunidad de escucharle y haya respondido nuestras preguntas. No, pues muchísimas gracias, Guillermo, por tu entrevista. Un agradecimiento a la Academia Michoacana, a nuestro querido amigo el juez Jaime Liera, a la querida maestra y doctora Sonia Zavala, y a ti también por tu tiempo y tu entrevista. Y a todos los que nos escuchan también un agradecimiento por su tiempo, por su paciencia, y esperemos que estos temas relevantes pues nos sirvan para ir preparándonos más tanto en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para interpretar las normas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y convertirnos en verdaderos juristas, ¿no? Y darles el sentido a las normas que deberían de tener, porque una norma no puede ser restringida, suprimida, limitada, menoscabada, al contrario, tiene que ser progresiva, tiene que ser interdependiente, tenemos que maximizar los derechos humanos, no restringirlos o limitarlos o suprimirlos. Muchísimas gracias por tu entrevista. Muchas gracias, doctor.